¿Qué tal, Jacqueline? Muchas gracias por esperarnos. Estábamos tratando el caso de San Marcos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Jacqueline Fox es periodista y docente universitaria, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima y magíster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de México. Además escribe en IDL Reporteros y en el Diario Público de España. Ha sido corresponsal en El País de España y en Reforma de México. Y en 2015 fue vicepresidenta de la Asociación Peruana de Prensa Extranjera, APEP, ¿no? Además es autora de Chapolitik y Mecanismo de la Posverdad, ¿no? Solamente queríamos conversar a raíz de ese último libro. Yo tengo los dos libros, pero justamente, ¿no? Sí, en el libro que publicaste el 2017 sobre el mecanismo de la posverdad, advertías que la posverdad y la desinformación estaban debilitando las instituciones en la democracia. Pero ahora ha cambiado la cosa, ¿no? La posverdad y quienes promueven la desinformación han capturado las instituciones y los medios y redes afines, pues los sostienen, ¿no? ¿Cómo ves este escenario, Jacqueline? Bueno, gracias por invitarme a conversar sobre este asunto que es tan grave y que además abarca tantos países, ¿no? No es un problema, digamos, es un problema muy difundido. Lo primero, posiblemente que vale la pena resaltar de esto, es que los políticos que están en el poder en una gran cantidad de países son los que han adoptado la desinformación como política de comunicación formal. Mi libro salió en 2017, la primera edición, muy poco después de que Trump asumió en el primer gobierno en Estados Unidos. Y ese momento de las elecciones previa, ¿no? en Estados Unidos fue una gran demostración de la operación de la posverdad, ¿no? También hubo este tipo de campañas desinformadoras intencionalmente en el referéndum para que Gran Bretaña se salga de la Unión Europea. Entonces, ha pasado un poco más de una década de eso, ¿no? Eso empezó la década pasada, y estos personajes que en este momento eran candidatos, ¿no? O estaban en un partido que hacía la oposición, que no necesariamente era el mayoritario en ese momento, pasados 10 años, ahora ocupan posiciones de gobierno, con presupuesto, con todo lo que implica un cargo público, y eso va desde la ultraderecha hasta algunas dictaduras como la de Ortega en Nicaragua o el gobierno autoritario de Nayib Bukele en El Salvador. No es la posverdad, es decir, el uso intencional de la mentira no es un monopolio de la ultraderecha, ¿no? Sino que está disperso en varios tipos de gobiernos autoritarios. Pero la idea central que quería plantear a tu pregunta es esta de que en cuanto los personajes de la política que tienen más poder constantemente utilizan intencionalmente la mentira y la falsedad como un instrumento para gobernar o para gestionar sus intereses o para atacar a quienes los denuncian por corrupción o por violación de los derechos humanos, es que se utiliza este instrumento para deteriorar instituciones o para invalidar o para desacreditar o para debilitar a quienes están denunciando lo que ellos infringen o cometen. Claro, es un poco lo que pasó en
en la elección, ¿no? Del 2021, ¿no? Con el cuento del fraude y toda la repercusión, ¿no? Se trató de instalar en la mente de la ciudadanía, de la gente, esto, ¿no? Que hubo un fraude. Bueno, en ese caso lo interesante es que esa versión del fraude de la segunda vuelta electoral del 2021 no coló porque hubo una gran evidencia muy rápida de que las acusaciones de reemplazo de personas en las mesas electorales o que no habían firmado quienes habían estado como miembros de mesa, fue rápidamente rebatido en los medios, ¿no? En el diario La República, por ejemplo, hicieron reportajes muy pronto de algunas mesas que habían sido denunciadas en estos recursos que presentó Fuerza Popular diciendo que esas firmas no eran las firmas de los presidentes o miembros de mesa, y salieron los ciudadanos que habían sido miembros de mesa a decir, yo sí estuve, fui miembro de mesa, esta es mi firma, ¿no? Entonces, esa versión falsa del fraude se ha mantenido en ese sector de políticos con poder, ¿no? En este caso, Fuerza Popular y sus aliados que tienen bancadas en el Congreso, pero también en algunos abogados que fueron los que ayudaron a movilizar en las calles esta idea de este fraude que no existió, como Lucas Gersi, ¿no? Y anteayer Lucas Gersi ha salido en una noticia del Jurado Nacional de Elecciones, y esto es una cuestión muy grave, ¿no? Porque el abogado de ese sector de la política que perdió las elecciones en junio del 2021, que iba todos los sábados por las calles promoviendo la idea por las calles del centro de Lima y de San Isidro, con Lourdes Flores Nano, con Jorge del Castillo, con los líderes del Fujimorismo, etcétera, a decir que hubo fraude. Él ha estado de abogado del Jurado Nacional de Elecciones hace un par de días en una causa que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, si no recuerdo mal, en el Tribunal Constitucional. Y Sí, entonces... una demanda competencial frente al Poder Judicial, ¿no? Porque el Poder Judicial emplazó al Jurado Nacional de Elecciones que inscriba a un partido político de izquierda, y el jurado, el presidente, se ha negado. Poder Judicial, entonces, me corrijo. Y entonces esto es preocupante porque el Jurado Nacional de Elecciones pudo haber tenido un poco más de cuidado en elegir a su abogado, ¿no? Si no le queda claro al actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones o a los jueces que conforman el Jurado Nacional de Elecciones en este momento, que ese abogado tuvo un uso abusivo del derecho, ¿no? Y lo contratan ahora como asesor para presentar esta causa. Es muy preocupante de cómo está entrando el Jurado Nacional de Elecciones a este momento previo a la campaña electoral del próximo año. Sí, también en redes, mediante las redes se supo que simpatizantes del Fujimorismo ahora están trabajando en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahí también se está cuestionando la imparcialidad, en este caso, que debería tener el Jurado Nacional de Elecciones, teniendo a personajes cercanos que han tenido que han respaldado esta idea o han sostenido esta idea del fraude, ¿no? Y qué garantías podría brindarnos en las próximas elecciones, ¿no? Bueno, ya uno de los miembros del jurado, desde el año pasado, digamos que hacía prever que esta conformación no iba a ser suficientemente confiable o suficientemente equilibrada, porque uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones es primo de Joaquín Ramírez. Ramírez, ¿no? Que ha sido financista de Fuerza Popular, secretario general de Fuerza Popular,
investigado por organización criminal, por las propiedades y el uso de la universidad, las peruanas, etcétera, ¿no? Sí, claro, es preocupante esta situación, ¿no? Y sobre todo con este juego del discurso que existe, ¿no? Este sector de la política de derecha, sobre todo, que juega mucho con el discurso que se vio, como mencionabas, en lo de Trump, luego en Brasil también, ¿no? Con Bolsonaro, Bolsonaro. en Centroamérica, con Bukele, etcétera. Es un poco preocupante porque hablan de democracia respaldando regímenes o ideas antidemocráticas, ¿no? Hablan de libertad respaldando el abuso de autoridad, la mano dura, etcétera, ¿no? Entonces es un poco, no contradictorio si se ve desde un punto de vista lógico, ¿no? Pero a veces esta disonancia cala en la gente, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, sí. Yo creo que no usan tanto la palabra democracia, más bien usan más la palabra libertad, las palabras libertad o patria o nación, ¿no? Eh, quiero mencionar, dado que ustedes han anunciado este programa como la desinformación del régimen actual de Boluarte, una idea que han tomado de otros países con regímenes autoritarios y mucho uso de la desinformación, rechazando las instancias internacionales o las disposiciones de los organismos internacionales, como ocurre, por ejemplo, con Netanyahu, que tiene una orden de captura del Tribunal Penal, de la Corte Penal Internacional, pero no se cumple y muchos, digamos, utilizan el término soberanía, ¿no? Para descartar o para despreciar o para no acatar ese tipo de decisiones de los organismos internacionales, desconociendo el orden internacional. Entonces, esta es otra de las costumbres que se han instalado o de las prácticas que se han instalado y de los discursos que se han instalado en quienes usan la desinformación o quienes usan la mentira intencionalmente para gestionar sus intereses. Tratar de aparentar de que los organismos internacionales quieren tener injerencia en los asuntos nacionales, ¿no? Como que quieren intervenir cuando no les correspondería intervenir, y entonces estos actores de la desinformación dicen, nosotros vamos a defender la soberanía y no vamos a aceptar que nos ordenen tal o cual cosa, ¿no? Entonces, este término soberanía lo ha repetido Fernando Rospigliosi, el congresista, cuando ha estado cuestionando las invocaciones y las resoluciones de la Corte Interamericana contra la ley de prescripción, contra la ley de amnistía. La presidenta también, cuando ha mencionado que el Perú no va a cumplir lo que indica la Corte Interamericana, nuevamente ha dicho que es por esta misma razón, de que defienden los intereses nacionales, la defensa del país, qué sé yo. Y también cuando han promulgado la ley APSI, esta ley contra las ONGs y que criminaliza, pondría multas si es que abogados de derechos humanos son remunerados con fondos de la cooperación internacional para defender casos en instancias internacionales contra el Estado, o si litigan en cualquier otra instancia, incluso administrativa, no solamente en instancias penales contra el Estado. Han dicho también que cuando han promulgado esa ley APSI es para evitar que quienes responden a intereses ajenos, ¿no? A intereses extranjeros, que supuestamente ellos ven que están representados en las ONGs de derechos humanos en el Perú, que han hecho para tratar contra la soberanía. de tener esa intervención, nuevamente apelando a la soberanía. Todas estas todas estas versiones, digamos, todas estas
Todos esos planteamientos son ilógicos, son falsos, no se sustentan en nada, porque el Perú es parte de organismos internacionales porque lo quiso, porque el Estado peruano lo quiso. Y si el Estado peruano firma, o cualquier otro Estado independiente, voluntariamente firma tratados, firma convenciones, se adhiere a pactos, es porque quiere cumplir lo que indiquen esas instancias internacionales, ¿no? No es que un Estado firma convenios, firma tratados internacionales para luego decir, no quiero cumplir porque estás mellando mi soberanía, ¿no? Esa es una primera cuestión. Y lo otro es que en realidad cuando se menciona esto de defender la soberanía, lo que está haciendo es negarle a las personas la posibilidad de que acudan a una instancia efectiva de justicia si es que la justicia nacional no funciona, que es lo que está ocurriendo en este momento, por ejemplo, respecto de las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte por los 50 ejecutados o asesinados en las masacres de 2022-2023. El Congreso Justamente está... Boluarte lo ha denunciado en la Corte Penal Internacional. Sí, aunque allí el caso todavía está en una situación preliminar, ¿no? O sea, se ha presentado la denuncia, pero esa denuncia todavía no ha avanzado. Si hacemos un símil, digamos, no ha habido todavía el proceso de investigación que correspondería a la Corte Penal Internacional y no está pendiente ahí ninguna decisión respecto de Boluarte, ¿no? Porque eso todavía no ha avanzado. Pero en el nivel nacional, hay dificultades para que las investigaciones fiscales y las denuncias constitucionales respecto de estos hechos de violencia estatal contra ciudadanos, que algunos ni siquiera participaron de las protestas, eso no está avanzando. Y si no avanza... El mismo TC justamente ha fallado que a Boluarte no se le suspendan las investigaciones mientras sea presidenta. Sí. Y entonces, bueno, para cerrar la idea, es posible que el régimen actual no alcance, porque, digamos, sale en julio del próximo año, termina, y es posible que no le alcance el tiempo para salirse del sistema interamericano, y posiblemente lo que está haciendo es solamente alimentar el discurso que alinea a este régimen con otros regímenes autoritarios de este hemisferio o de Europa o Estados Unidos, para alinearse políticamente, discursivamente, para decir somos parte de este conjunto, ¿no? Estamos igual que Milei, igual que Trump, igual que Vox en España, en términos del negacionismo de crímenes de Estado, y aparentando que están defendiendo la soberanía, ¿no? Pero hay muchos, incluso el Perú, aun cuando no se ha salido del sistema interamericano de derechos humanos, está incumpliendo sentencias y está incumpliendo resoluciones de una instancia a la que voluntariamente se sometió. Sí, justamente al inicio le mencionaba, ¿no? Que, bueno, ahora los promotores de la desinformación están ocupando las instituciones, están acaparando, ¿no? Personajes como López Aliaga y Santibáñez, ¿no? Sí. Y Boluarte mismo. Entonces, están desacatando los tratados internacionales, los fallos de la Corte. Hay una sensación de que por más castigo, por más sentencia en contra, o sea, no lo van a acatar. Están con el tiempo en contra, pero puede también darse esta posibilidad de que el próximo gobierno sea una continuidad de este régimen, ¿no? Entonces, esta sensación de impunidad puede mantenerse, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer ante esa sensación? Si vemos, por ejemplo, que en el caso de Gaza, Netanyahu ha sido también denunciado en la Corte Penal Internacional, tiene, bueno, pues
lo están buscando, o sea, o sea, deberían detenerlo, ¿no? Si sale de Israel, aunque no sucede, ¿no? Pero, y han matado más de 60.000 personas, ¿no? Pero acá en Perú, el gobierno de Dina ha matado más de 50 o a 50 manifestantes. Entonces, o sea, si allá matan más, entonces acá nos mató solo 50, no ocurre Bueno, nada. creo que Y lo máximo, no es comparable. disculpe, sí, claro, pero quería terminar esta idea. Lo máximo que podría hacer la OEA sería desprestigiar al Perú a nivel internacional, pero más no podría hacer. La misma ONU no sanciona a Israel, entonces, No o sea, puede. no puede. Pues entonces a Perú tampoco, a sus políticos, a quienes ahorita están gobernando, entonces, este, ¿qué se puede hacer ante esa situación, no? Entonces, si no hay castigo. Las sanciones tienen que proceder de los estados, ¿no? O sea, la ONU no puede ordenar, por ejemplo, un boicot a empresas extranjeras. Son los estados los que tendrían que decidir: no compramos armas a Israel, no compramos productos de Israel, etc. Eh, por otro lado, en la ONU, me parece que hoy o ayer, no estoy segura de cuándo ha sido, pero ya ha habido una votación de más de 100 votos, si no recuerdo mal, a favor de reconocer a Palestina como Estado, ¿no? Entonces, están avanzando en la ONU en lo que es posible. Hoy día en Madrid ha habido por segunda vez una interrupción de una competencia de ciclismo muy importante que se llama la Vuelta a España, que es una competencia internacional, ¿no? No es ciclistas españoles recorriendo el país, sino ciclistas del mundo recorriendo España. Y si no tengo mal el dato, han sido como 100.000 personas en Madrid que se han movilizado hoy día para parar esa competencia y han interrumpido el momento final de la vuelta, ¿no? La llegada, ¿no? Han interrumpido la llegada. Las personas se metieron al carril de los ciclistas. Todo el mundo ha visto eso, ¿no? Y los ciudadanos están intentando hacer eso en varios países de varias maneras, con las flotillas también que han estado intentando llevar ayuda humanitaria, porque están reclamando que sus gobernantes no han hecho suficiente en el momento oportuno. Y por eso, por ejemplo, la semana pasada el gobierno español dijo: no vamos a comprarle nada a Israel. Eso es el tipo de decisiones que se espera que hagan otros gobiernos. En el Perú, el ejército le quiere comprar a una empresa de las que ha sido denunciadas en el informe de Francesca Albanese por respaldar el genocidio. En el ejército peruano, una de esas empresas ha ganado un contrato que es casi un contrato a dedo. El ejército, me parece que hace un par de semanas, ha decidido que va a impedir que sean transparentes sus contratos. Si finalmente terminan de firmar ese contrato, va a ser muy complicado de acceder a él. RENIEC también hace 2 o 3 semanas ha dicho, la jefa de RENIEC dijo que no hay problemas de posibles intrusiones en el sistema de RENIEC porque con un convenio del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, con plata en la que el Estado peruano se ha endeudado, han pagado un hackeo ético realizado por una empresa israelí, ¿no? Entonces, pero nos estaba diciendo Jonathan, si en el caso de Gaza han matado a más de 60.000 palestinos y no pasa nada, si acá nomás, entre comillas, han sido 50, ¿qué nos va a pasar? Y yo decía, no hay comparación, porque Israel no es como Perú en términos de estrategia militar,
en términos de capacidad de producción de equipamiento de guerra, en términos de inteligencia. Israel es un tipo de aliado político de Estados Unidos que no es Perú, ¿no? O sea, Perú para Estados Unidos es un aliado comercial, ¿no? Acá invierten, hay un tratado de libre comercio, no se han peleado, Trump no se ha peleado tanto con el Perú con el nivel, el porcentaje de aranceles que ha colocado. Y posiblemente Trump en este momento no es quien está deteniendo las investigaciones a Dina Boluarte, lo están haciendo los operadores nacionales de justicia porque son todos parte del régimen, ¿no? Sin embargo, si es que en el próximo gobierno hay una coalición semejante a esta, o sale un presidente diferente, pero no puede gobernar por todos los cambios en la Constitución que han estado haciendo y que impiden que haya contrapeso en el Congreso, ¿no? O sea que nadie puede contrapesar al Congreso y nadie va a poder contrapesar al Senado, además, porque han cambiado tanto las cosas. En algún momento habrá otro tipo de gobierno y, por ejemplo, por los casos de los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales en 2022 y 2023, eso no va a prescribir. Ese es el tipo de delito que no prescribe. Entonces, este Congreso puede seguir archivando las denuncias constitucionales contra Boluarte o contra los que fueron ministros de defensa, del interior, etcétera, pero habrá en algún momento otro Congreso y esa es una instancia. Y la otra instancia es que si seguimos siendo parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que si el Perú puede seguir, los peruanos pueden seguir llevando sus casos a la Comisión Interamericana y luego de pasar por la Comisión Interamericana, esos casos llegan a la Corte Interamericana, ahí habrá justicia, ¿no? Entonces, no es que esos casos van a quedar impunes para siempre, porque no están quedando impunes otros casos como por ejemplo ocurrió con Barrios Altos y La Cantuta o con otro tipo de crímenes que ha habido entre 1980 y 2000 y que no alcanzaban justicia en la instancia nacional, ¿no? Sí, justo en esos casos, bueno, si el próximo año se elige un gobierno contrario a esta coalición, ¿no? Contrario con Congreso y de repente también el Ejecutivo, no habría también una especie de injerencia por parte de Estados Unidos con respecto a los aranceles, como viene haciendo con Brasil, o en todo caso con cualquier gobierno que no se le oponga, ¿no? Que es que se le oponga, mejor dicho, o que se le oponga a sus aliados. ¿Crees que podría darse ese caso de aumentar los aranceles o no no está, como mencionabas, el Perú no es un país tan estratégico como para tomar alguna medida? Hay que tener en cuenta que Trump ha hecho eso en un momento en el que estaban digamos que se acercaba el juicio a Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos de Bolsonaro, es un aliado muy importante de Trump hace algunos años. Hay que diferenciar en términos de estrategia geopolítica. ¿Qué cosa es Brasil para Trump? ¿Qué cosa es Eduardo Bolsonaro? ¿Qué cosa es Jair Bolsonaro respecto de Trump? ¿Y qué cosa es Keiko Fujimori y Dina Boluarte respecto de Trump? ¿No? El tamaño del país, Brasil, el tamaño de población, el tipo de justicia que hay en Brasil respecto de los intereses de Bolsonaro ha sido, digamos, lo que ha generado que Trump intente tener este tipo de revancha contra Brasil por medio de los aranceles, porque durante las investigaciones para llevar a juicio a Bolsonaro, por ejemplo, la justicia de Brasil
ordenó la desaparición de Twitter porque Twitter no le hacía caso en anular cuentas que eran desinformadoras y que invocaban al golpismo de ultraderecha en Brasil. Eso lo ordenó el juez Alexandre de Moraes, que es quien ha sido como el juez instructor de la investigación a Jair Bolsonaro. Entonces, este juez se enfrentó a Twitter, que es una empresa estadounidense, ¿no? A una de las Big Tech estadounidenses. Eso es uno. Y lo otro es que ya se venía el juicio a Bolsonaro. Entonces, el tipo de aliado político que es Bolsonaro padre y Bolsonaro hijo respecto de Trump es de una dimensión mayúscula comparado con qué tipo de aliado es Boluarte de Trump, ¿no? Hay mucha diferencia como para pensar que posiblemente no le importe tanto el Perú, como que si avanzan las investigaciones contra Boluarte y los exministros responsables de los asesinatos y masacres, posiblemente eso no tenga una repercusión en términos de aranceles, ¿no? Con respecto al puerto de Chancay, me parece que sí hubo una especie de roces, ¿no? Bueno, hay una disputa en el mundo en términos de infraestructura o de extractivismo, ¿no? ¿Quién pone más inversión? ¿Quién ocupa más territorio? Y el Perú desde hace varios gobiernos como que no le importa jugar con todos los actores, ¿no? O sea, recibe bien a China, flexibiliza, por ejemplo, la regulación medioambiental si se lo piden los chinos, si se lo piden los franceses, si se lo piden los estadounidenses, si se lo piden los canadienses, que se lo pidan, ¿no? A todos les funciona, ¿no? A todos les sirve desregular para que todos estos inversores extranjeros tengan más facilidad de operación, ¿no? Entonces, los diferentes gobiernos de Perú no han tenido como ningún problema en decir, yo me puedo llevar bien a la vez con los rusos, con los chinos, con los estadounidenses, todos los que quieran vengan, ¿no? No ha habido una predilección por alguno. Y ya eso deja en pleito a Estados Unidos con China respecto de Chancay, pero el Perú hace como que es amigo de todos, ¿no? Se comporta de esa manera. Amigo de todos, sí, dicho de manera irónica, ¿no? Sí, justamente con el tema de Palestina y Gaza, bueno, se necesita una amplia solidaridad, ¿no? Y en el caso de la toma de San Marcos, también se han mostrado solidarios, ¿no? Con respecto al genocidio que ocurre en Gaza. Y en las redes y en los medios han cuestionado que los sanmarquinos estén mezclando un tema que no tiene nada que ver con San Marcos, ¿no? Y se los ha estado criminalizando, ¿no? Se los ha estigmatizado una vez más, ¿no? Y justamente usted en su libro de mecanismos menciona casos de estudiantes de San Marcos cuando han realizado protestas o tomas, son maltratados por los medios de comunicación, ¿no? En un caso, por ejemplo, cita un caso de una periodista de RPP que humilló a los estudiantes a los cuales estaba entrevistando y bueno, pues lo voy a citar, ¿no? Por ejemplo, menciona, ¿no? Del Río humilló al aire en radioprogramas a estudiantes de San Marcos que protestaban por cobros indebidos adicionales a la matrícula, cuestionando la protesta e invocándolos a que gastaran unos céntimos más. Ante las críticas en las redes sociales, la periodista pidió disculpas. Días después, por su poca empatía con el reclamo de los universitarios. Fui dura e insensible, lo siento. Es lo que escribió en su cuenta de Facebook. Ese es en un caso, ¿no? El otro caso que usted también cita es el de Magali Medina, ¿no? Donde trata a los sanmarquinos
de aprendices de terroristas, ¿no? Entonces, estas prácticas se siguen manteniendo en los medios, ¿no? Y se están replicando en las redes. Sí, esto se ha acentuado mucho en varios espacios de poder. El Congreso es un lugar donde han hecho eso. El Ejecutivo también, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, me parece que fue en 2024 que hubo una sesión, una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que fue el anterior primer ministro Gustavo Adriansen, que era una audiencia respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía y el ejército en la represión de las protestas de 2022 y 2023. Y en un momento, Gustavo Adriansen gritó: los violentos fueron ellos, ¿no? Señalando a los familiares de las víctimas de Juliaca, me parece. Y también han repetido muchos miembros del Ejecutivo, hasta ahora lo siguen repitiendo, que esas fueron protestas para destruir la democracia, que ellos salvaron la democracia, que ellos salvaron la institucionalidad, que con mano dura continuó la transición democrática. Han dicho también en muchos momentos que detrás de esas protestas hubo elementos criminales, ¿no? Pero todo eso ha sido como para ir minando la posibilidad de que accedan a justicia los que fueron víctimas de las acciones de las fuerzas del orden por orden del Ejecutivo, ¿no? Porque el Ejecutivo así lo dispuso. Y eso va a continuar seguramente por muchos años, ¿no? Porque es lo mismo que el fujimorismo, militares en el retiro, han estado diciendo desde décadas anteriores para tratar de negar que hubo terrorismo de Estado entre 1980 y 2000, ¿no? Entonces ahora esta negación de crímenes de lesa humanidad, esta negación de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden, eso mismo se ha repetido respecto de los hechos de noviembre del 2020 y ahora se está repitiendo respecto de los hechos de 2022-2023, ¿no? Felizmente, respecto de los hechos de 2022 y 2023, hay abundante evidencia de que las fuerzas del orden sí cometieron esos hechos de violencia que no tenían ningún motivo para ocurrir, ¿no? Porque las personas que han sido víctimas no tenían armas, no estaban en situación de afectar la vida de los policías o de los militares, y muchos de los asesinados incluso ni siquiera estaban mirando, ni siquiera participaban de las movilizaciones. Algunos no solamente no participaban de las movilizaciones, algunos ni siquiera estaban mirando, estaban volviendo de un mercado, etc. Y todas esas evidencias son parte de las carpetas fiscales, ¿no? Entonces ellos, como están en posición de poder, dicen este tipo de cosas que son indignantes, y que yo creo que no hay que caer en la trampa de ellos, de intentar cuestionar sus palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos dicen, ellos fueron terroristas, a mí me parece un error decir, no, no fueron terroristas. Hay que responder no con sus términos, sino hay que responder con, por ejemplo, diciendo, este asesinado era un escolar de 16 años. Esta otra víctima volvía de trabajar en el cementerio. Esta otra víctima era estudiante de psicología y volvía del mercado con sus papás. No participaba de las movilizaciones. Esta otra víctima estaba tratando de asistir a una persona herida. Era un médico asistiendo a un herido, ¿no? Entonces, es diferente, digamos, es diferente al tiempo en el que no había posibilidad de tener tantas evidencias en video, ¿no?
en cámaras de seguridad o en los registros de celular de las personas que estaban allí. Y todo ese material va a servir para que en algún momento haya justicia. Sí, no, esperemos que la justicia no se prolongue, ¿no? No tengan que esperar 10, 20, 30 años para hallar esta justicia. Sí, justamente Santibáñez se presentó hace una semana en el Consejo Permanente de la ONU y él justificaba esta ley de amnistía porque, bueno, pues era una respuesta ante la ola de terrorismo que se estaba viviendo. Justamente para terminar, quiero compartir un fragmento de su intervención. Ahora está en Twitter, a ver, lo compartió Chocotero, a ver, un toque. Un momento, vamos a ver, ahora sí, Mientras lo buscas, lo que podemos decir es que es falso el argumento de que han dado esa ley porque hay juicios que han durado 40 años. Todos los juicios han empezado después de 2003, más o menos. Todos los juicios vinculados con violaciones a los derechos humanos del 80 al 2000, sean las relacionadas con el fujimorismo o a los otros gobiernos, han empezado después del 2003. Y en muchos casos se han demorado porque los investigados no se presentaban o porque las instituciones, policía o Ministerio de Defensa o los institutos armados no entregaban la información que pedían los fiscales para individualizar quiénes eran los responsables. Pero ningún juicio ha durado 40 años, ni está durando 40 años. Sí, yo lo tengo ya. A ver, vamos a reproducirlo. A ver. Respecto a la mención realizada por el Alto Comisionado sobre la adopción de la ley de amnistía, esta se ha dado según el principio de separación de poderes y como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de Derecho, generando un gran sufrimiento en nuestro pueblo. En ese contexto, frente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema. Sí, justamente estamos viendo que él está terruqueando las recientes protestas del 2022. Me parece que no. 2023. Me parece que se refiere... Pero dice que es una respuesta ante la ola de... No. Si quieres, vuelve a ponerlo. A mí me parece que se refiere al terrorismo del año 80-2000, porque la amnistía solamente abarca... Claro, pero... En el periodo 80-2000. Claro, así es, pero da esa sensación que se refiere a las protestas actuales. No. Vuelve a ponerlo si quieres. Respecto a la mención realizada por el Alto Comisionado sobre la adopción de la ley de amnistía, esta se ha dado según el principio de separación de poderes y como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de Derecho, generando un gran sufrimiento en nuestro pueblo. En ese contexto... Habla de la ley de amnistía. Es solamente para el periodo 80 al 2000. Entonces, sí. Eso se refiere al terrorismo de ese tiempo. Esa alusión, ¿no? Los que supuestamente podrían pedir que se les aplique esta ley de amnistía son solamente los que han cometido delitos del 80 al 2000. Entonces, por eso yo digo que se refiere al terrorismo de ese tiempo, no a lo que ahora llaman, ¿no? Justamente al inicio, él habla de una separación de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo, y esa separación no se da, ¿no? Hay un cogobierno, ¿no? Hay una coalición, ¿no? Entre ambos. Es un pacto corrupto, para decirlo de manera más clara. Sí, pues. O sea, es un pacto que ocurrió en diciembre del 2022, ¿no? Entonces, lo que él diga, lo que el ministro diga, lo que Boluarte diga, hay que notar en las encuestas que posiblemente el 95% de la población no cree en absoluto en lo que él está diciendo en las Naciones Unidas. O sea, lo puede haber dicho ahí en Ginebra, pero
más del 90% de la población sabe qué tipo de gobierno tenemos, ¿no? Sí, ahora, bueno, esperemos que el próximo gobierno no sea una continuidad, ¿no? Porque ahora en las encuestas están poniendo candidatos, o sea, las encuestas están poniendo los candidatos a las personas, para que las personas solamente piensen en ciertos candidatos, y los candidatos que figuran o posibilizan son candidatos de derecha, ¿no? Entonces se da nos da esta sensación de que son los únicos candidatos, de que no hay que pensar en otras posibilidades, ¿no? Y genera cierta incertidumbre, ¿no? De que el próximo gobierno sea también, bueno, pues, sea una continuidad, ¿no? Es difícil saber qué va a pasar el otro año, y también no sabemos cuánta atención le prestan los ciudadanos, las ciudadanas a las encuestas. Así que yo creo que lo que más nos debe preocupar es cómo todo el esquema institucional que había para que antes fuera posible el contrapeso entre poderes, lo han eliminado. Eso es lo que probablemente nos debe preocupar más, independientemente de quién salga electo, porque podría ser electo o electa un candidato no corrupto, ¿no? Y que no sea de extrema derecha, pero con el esquema institucional que hay ahora, sin contrapesos, ¿cómo va a ser esa gestión? La respuesta sería en el Congreso, ¿no? Si hay algún frente que tenga como meta derogar todas estas leyes, ¿no? Sí, Claro, tendría que haber una representación en el Congreso muy grande, especialmente en el Senado, como para borrar todo este desastre que ha hecho tanto retroceso, ¿no? sí. Muchas gracias, Jacqueline, por acompañarnos en esta Gracias a oportunidad. ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos conversar con usted más adelante. Gracias. Cuídese. Gracias.